agradecer por su presencia en este webinar. Mi nombre es Giovanna Olarte, soy jefe de la línea de innovación de ALS Perú. El webinar de hoy es Estudio de vida útil en tiempo real y acelerado. Este webinar está a cargo de Diego Alonso Santiago Bravo. Él es bachiller de la carrera de biología, con experiencia de 3 años en laboratorios de microbiología, inmunología, biotecnología y físico-sensorial. Actualmente desarrolla los métodos para los análisis de alimentos en el área físico-sensorial de ALS Food, considerando las actividades y controles establecidos en el sistema de gestión según la ISO 17025. Adelante, por favor, Diego. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Giovanna. Gracias por la introducción. Bueno, en esta oportunidad que nos brinda ALS, vamos a hablar un poco sobre la vida útil de los alimentos. Vamos a hablar un poco sobre algunas definiciones y sobre todo los tipos de vida útil que actualmente hacemos en ALS. Bueno, ALS está presente en en 70 países. Tenemos más o menos 45 años, un poco más, de experiencia. Eh, Se desarrolla o se hace 40 millones de muestras procesadas al año. Tenemos 400 oficinas a nivel mundial. Manejamos 18.000 empleados aproximadamente y tenemos ingresos de 2.4 billones de dólares anuales, ¿no? Hablando un poquito de ALS, la historia de ALS, en 1873, Camel Brothers se fundó como una pequeña empresa química de sede en Australia. En el año 1981, Camel Brothers adquirió ALS y estableció su objetivo de convertirse en el laboratorio comercial de servicios globales más grandes e innovador. En los años 90, tras un rápido crecimiento y diversificación, ALS se expandió hacia Asia y Sudamérica. En los años 2000 se expandió hacia Norteamérica, África y Europa. En el año 2018, ALS lanzó su compromiso formal con los esfuerzos de sostenibilidad. Y en el año 2022, ALS inició la transformación digital para fortalecer la infraestructura y reforzar su marca corporativa. Nuestra visión es convertirnos en el líder mundial dentro de la disciplina de análisis científico en busca de un mundo mejor para todos. Nuestra misión es utilizar el poder de los ensayos técnicos para solucionar desafíos complejos. Gracias a nuestra pasión por la ciencia, ofrecemos a nuestros clientes información para lograr un mundo más seguro y saludable. Nuestro propósito es, la ciencia, el aseguramiento y la sostenibilidad. Nuestros valores son la seguridad, resiliencia, curiosidad, compromiso, atención y honestidad. Nuestra visión de sostenibilidad es ofrecer a las personas salud y seguridad de clase mundial y atraer una fuerza de trabajo diversificada, capaz y comprometida. En el medio ambiente minimizamos nuestro impacto ambiental y construimos nuestra resiliencia a los impactos relacionados al clima. En la sociedad hacemos una contribución positiva para nuestras comunidades locales. En la gobernanza operamos de forma ética y responsable para entregar resultados sostenibles para nuestros stakeholders. La meta declarada es una reducción de un 40% en la intensidad de carbono hacia el año 2030. Los servicios que ofrece ALS es los análisis de microbiología, análisis físico, químicos e instrumental, biología molecular, análisis de toxinas, serología, análisis sensoriales y la identificación de microorganismos. Bueno, entrando un poco en materia, el objetivo de este webinar es demostrar los conceptos, diseños de pruebas y modelos para estimar la vida útil de productos de consumo masivo.
Bueno, actualmente el consumidor siempre exige varios aspectos importantes en los servicios que compra, por ejemplo, en materia de alimentos. Calidad, por ejemplo, una buena calidad, sobre todo si es un producto alimenticio, que sea una calidad buena, ¿no? Lo que es organoléctrico, ¿no? Que no pierda sus atributos, por ejemplo, de sabor, textura, por ejemplo, ¿no? Y lo que es seguridad, que sea también disponible, que sea accesible, que sea inocuo, que sea nutritivo, si es un alimento, por ejemplo, ¿no? Innovación, investigación y desarrollo marketing, que tanto el producto se ofrece al público, que tanto tiene de alcance hacia las personas. En la estabilidad es algo muy importante lo que es un producto en la vida útil. Por ejemplo, la capacidad para retener las características organolépticas de calidad, de seguridad y de inocuidad, ¿no? Es lo que todos buscamos en un producto y esto es lo que nos da la vida útil, ¿no? De un alimento. La definición de la vida útil tiene muchas definiciones. Una de las cuales nosotros siempre mantenemos es que la vida útil tenga siempre en un tiempo que dure el producto, mantenga sus atributos, ¿no? Y que sea inocuo para las personas. Porque si bien es cierto, el producto puede ser inocuo incluso, pero de repente ha pasado un tiempo y no necesariamente mantiene sus mismos atributos. Entonces, todo eso es importante mantener y siempre estar eh, al día siempre con el producto, ¿no? ¿Esto qué significa? Que el producto debe seguir siendo seguro para el consumo, que no se deteriore la calidad y que no pierda una cantidad significativa de nutrientes, por ejemplo, ¿no? Y para esto tenemos varias bibliografías, ¿no? Tenemos guías documentadas que nos ayudan a poder establecer la vida útil de un producto, ¿no? El tiempo de vida útil de un producto. ¿Qué factores influyen en la vida útil? Principalmente dos factores, el factor intrínseco y el factor extrínseco. El factor intrínseco básicamente nos habla sobre las características propias del producto, como por ejemplo la acidez, el pH, el contenido de humedad, de agua, por ejemplo, ¿no? Y el factor extrínseco nos habla básicamente de las características externas, por ejemplo, la temperatura, cómo está almacenado el producto, cómo está embalado el producto, cuál es su envase de producto. Entonces, son factores fundamentales que cada producto debe mantener. Por ejemplo, si hablamos de temperaturas, que es tal vez el factor más importante en un producto, hablamos que la temperatura debe mantenerse siempre. Por ejemplo, si nosotros mantenemos un producto por debajo de los 4 grados, entonces ese producto probablemente va a durar más tiempo. Y si lo mantenemos a altas temperaturas, también puede durar más tiempo, porque se va a tener en cuenta que los microorganismos, por ejemplo, no van a proliferar. Pero si lo mantenemos a una temperatura de peligro, a una temperatura de por encima de los 5 6 7 grados, hasta los 30 40 50 grados, por ejemplo, entonces son temperaturas que pueden ser aprovechadas por microorganismos y van a dañar el producto, van a malograr el producto. El producto, si estaba establecido para un mes, para 2 meses, entonces ya no va a durar ese tiempo. Entonces, son factores muy importantes que se debe tener en cuenta. ¿Y de qué forma se alteran los productos, los alimentos, por ejemplo? Tenemos tres tipos de alteración, física, química y biológica, ¿no? En lo que es físico, podemos tener o ganancia de humedad. Por ejemplo, si hay productos o frutas, por ejemplo, que están eh, almacenadas de forma inadecuada, entonces va a haber una pérdida o ganancia de humedad. Por efectos de temperatura no apropiadas, puede haber daño de frío, por efecto de golpes, impacto, abrasión, corte o vibración, ¿no? También. Por acción dañina de insectos, parásitos o roedores. Se puede encontrar, por ejemplo, si trabajamos quinoa, por ejemplo, vemos insectos que pueden hacer daño a la quinoa y vamos a encontrar quinoas partidas o roídas también, por ejemplo. Eh,
¿Qué más? Inadecuada manipulación, preparación o almacenamiento de los alimentos. Entonces, es fundamental una adecuada manipulación al momento que se va a tratar con alimentos, ¿no? Eso es fundamental. Químicamente, por reacción químicas catalizadas por alta temperatura, por ejemplo. Oxígeno también, enzimas, luz, metales. Se puede ver, por ejemplo, rancidez oxidativa, por ejemplo, una fruta, por ejemplo, ¿no? O degradación de pigmentos, por ejemplo, verduras también, por ejemplo. Eh, se manifiestan, se manifiestan durante el almacenamiento de los productos, ¿no? Entonces, una inadecuada almacenamiento va a traer este tipo de alteraciones. Biológicamente también vamos a ver proliferación y metabolismo de microorganismos, y esto va a llevar a que va a haber una actividad enzimática sobre los productos, como por ejemplo la senescencia o envejecimiento de las frutas y verduras, pardeamiento enzimático, destrucción de vitaminas y pigmentos, y también se puede manifestar cualquier etapa de la cadena alimentaria, ¿no? El proceso de producción y factores en la vida útil, ¿no? Eh, Todo tiene un proceso y en cada momento del proceso podemos evidenciar varias características. Por ejemplo, la materia prima tiene que ser de calidad, ¿no? O la formulación de este producto, de este alimento. El proceso, vamos a ver un control del proceso siempre en cada estadio, por ejemplo, ¿no? Que más adelante vamos a ir viendo un poco de eso también. El empaque es fundamental para que haya una buena calidad de producto y ahí sea un factor de barrera para que los factores extrínsecos, por ejemplo, de la luz, la oxigenación, no dañen nuestro producto. El producto terminado también es la composición o la interacción con el packaging. Y ahí también se va a ver la calidad del producto. Y la vida útil, vamos a ver las condiciones de almacenamiento y el uso de productos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una carne, bajo todas estas condiciones vamos a poder ver si la calidad organoléctrica de la carne sigue siendo adecuada, ¿no? Como por ejemplo podemos ver en esta figura que mencionamos aquí. Y cuando se diseña un diseño de la vida útil en un desarrollo de producto, ¿no? Cuando se desarrolla un producto, siempre podemos ver la vida útil en cada estadio, por ejemplo, ¿no? Pero cuando se desarrolla un producto, comenzamos por una idea, ¿no? Hay un estudio de mercado, hay una viabilidad, qué tan viable es el producto, qué tan factible es realizar este producto, eh, definir el concepto del producto, y en las pruebas preliminares se puede ver un estudio de vía útil, ¿no? El desarrollo de la formulación, ¿no? Luego vemos las pruebas técnicas de ensayos pilotos, y ahí también podemos establecer un estudio de vida útil. Y luego cuando ya se estandariza todo el producto, se va a producir en masa, por ejemplo, ¿no? Y en esa producción también podemos ver el estudio de vida útil. En el diseño de la prueba y objetivos, ¿no? Tenemos un propósito y objetivos. ¿Qué estudio se puede realizar en un producto? Se puede hacer el estudio de vida útil de tiempo real o en tiempo acelerado, que más adelante lo vamos a desarrollar un poco más. ¿Quiénes son los responsables? Los analistas, ¿no? Las personas que tienen conocimiento de cómo establecer un estudio de vida útil, donde en una planta, por ejemplo, una planta de producción, se puede realizar, en un laboratorio también, como es el nuestro. La duración del producto, ¿cuánto dura? Un mes, 2 meses, 6 meses, 2 años, no lo sé. Y la frecuencia de ensayos que se va a realizar en ese producto cuando se realice el estudio, ¿no? Vamos a ver variables y vamos a utilizar equipos, por ejemplo, congeladoras, refrigeradoras, son muy importantes, ¿no? Para el estudio de vida útil. Estufas también, por ejemplo. Y bueno, vamos a ver un poco sobre las variables indicadoras del deterioro. Los indicadores son muy importantes porque son los que nos van a establecer qué estamos buscando en un producto. Sin estos indicadores no se podría hacer nada, como por ejemplo la temperatura, ¿no? Que es una variable fundamental, la actividad acuosa, la radiación ultravioleta, por parte del pH, la acidez también es importante,
la potencial oxidorreducción, ácidos orgánicos, sales de curado, antibióticos, gases y bueno, el envasado y material del empaque, ¿no? Que también son factores muy importantes. ¿Qué tipo de estudio vamos a realizar? La vida útil que depende de un producto, ¿no? Tenemos la cinética de las reacciones de deterioro, el efecto de la temperatura, la modelación del crecimiento microbiano y, bueno, la vida útil que depende del empaque también. La vida útil depende del intercambio de gases también, ¿no? El de oxígeno, del vapor de agua. Entonces, son dos tipos de vida útil, que podemos ver, dos tipos de estudio, ¿no? Y el tipo de estudio de vida útil que siempre se va a realizar es el estudio de tiempo real. El almacenamiento de estos productos se va a realizar en óptimas condiciones de almacenamiento. Generalmente se analizan productos que no tengan un tiempo de vida útil mayor a 6 meses. Por encima de los 6 meses vamos a ver un tipo de estudio de vida útil en tiempo acelerado, pero por debajo de los 6 meses es recomendable, se podría hacer acelerado, pero es recomendable trabajar en un tiempo real. Por ejemplo, si el producto dura un mes, eh, tratarlo en ese mes con todos los estudios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Los atributos microbiológicos en tiempo real, físico-químicos y sensoriales, ¿no? Todo esto en tiempo real. Y vamos a detener el estudio cuando cualquiera de los atributos no cumple con los parámetros establecidos de producto. Por ejemplo, si microbiología me dice, ¿sabes qué? Se ha estado ensayando aerobio mesófilos y hemos encontrado que en tal ensayo, en tal fecha, por ejemplo, se encontró un margen mayor a lo establecido. Entonces, se tendría que detener y avisar al cliente, ¿no? Siempre tener comunicaciones con el cliente. Y bueno, siempre se compara con la legislación, tenemos normas nacionales e internacionales y siempre estamos revisando para poder apoyarnos con las normas también. La ventaja del estudio en tiempo real de vida útil es su estimación exacta, ¿no? Ya que, como le dije anteriormente, tenemos el producto, el tiempo real que dura, ¿no? En el laboratorio, por ejemplo. Y la desventaja es que, bueno, a veces puede ser largo, porque si el producto dura 4 meses, entonces vamos a tener que mantener ese producto durante ese tiempo, ¿no? Y esa es una de las ventajas, ¿no? Se evalúan condiciones fijas y no siempre el producto está almacenado en condiciones estables. Y bueno, justamente cuando los valores sobrepasan los límites, vamos a tener unos cortes y estos criterios de corte lo vamos a poder establecer tanto en los ensayos físico-químicos, microbiológicos y sensoriales. Cualquiera de los tres, o uno de los tres, si ve que hay un ensayo que ha pasado los límites, entonces se tendría que cortar el estudio y ver qué se falló o conversar con el cliente, ¿no? Y el modelo que vamos a utilizar para el tiempo real es un modelo escalonado. Este también lo vamos a ver en el tiempo acelerado, ya que básicamente es parecido, ¿no? Podemos ver aquí que en el tiempo cero, luego nos vamos al tiempo, al día 3, al día 6, al día 9, separado 3 días, ¿cierto? Pero luego vamos a poder establecer que podemos ir de dos en dos, ¿no? Dejando 2 días y luego cuando ya el tiempo de vida útil va acabando, por ejemplo, si el producto dura 14 días, vamos a poder establecer que eh, conforme vayas acercándose al último día, vamos dejando un día, ¿no? O sea, va a ser mucho más seguido que al inicio que era cada 3 días, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta siempre. La frecuencia de medición, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un producto cárnico crudo en un empaque PVD a una temperatura de 4 grados durante 20 días, ¿no? Entonces, como dijimos hace un momento, al inicio podemos separarnos, por ejemplo, aquí nos separamos cada 5 días, día 10, pero de ahí nos vamos separando cada 3 días y de ahí nos vamos separando cada 2 días y así hasta llegar dejando un día, por ejemplo, ¿no? Y finalizando el estudio se debe aumentar la frecuencia, ¿no? Se debe aumentar la frecuencia del análisis para determinar si el producto cumple con los límites establecidos, ¿no?
A modo de ejemplo, eh, podemos diseñar un estudio de vida útil en tiempo real, por ejemplo, ¿no? Como estamos viendo hasta ahora, de un jugo de naranja pasteurizado en una temperatura de 4 grados centígrados y durante 20 días, ¿no? ¿Y cómo realizamos este diseño, por ejemplo, ¿no? De este jugo de naranja? De esta forma, ¿no? 20 días y cada, podemos realizar estudios de pH cada 5 días, ¿no? Entonces, vamos diseñando, y este diseño no solamente es solamente de una persona encargada, como siempre estamos hablando, son tres tipos de ensayos que se les hacen, ¿no? Microbiológico, físico-químico y físico-sensorial. Entonces, este es un estudio en conjunto, ¿no? Que donde muchas personas de diferentes áreas pueden dar su opinión y poder así enriquecer este estudio de vida útil, ¿no? ¿Y qué ensayo se le hace en microbiología, por ejemplo? Se le puede hacer ensayos de aerobio mesófilos, coliformes, mohos y levaduras, por ejemplo, ¿no? Y físico-químicamente se le puede hacer ensayos de pH, acidez, Brix, por ejemplo, ¿no? Porque el producto de jugo de naranja por lo general está congelado o puede estar congelado o a temperaturas muy bajas, ¿no? Entonces siempre es importante medir el Brix. Sensorialmente, atributos como por ejemplo sabor, olor, color, aspecto, ¿no? Cómo va cambiando el producto, si realmente a los 20 días que dura mantiene todos sus atributos, ¿no? Porque como dije hace un momento, de repente microbiológicamente, químicamente está bastante bueno, pero de repente en el día 19, en el día 20, nosotros probamos este jugo de naranja y no necesariamente está tan bueno como en el día 0, como el día 1, 2. Entonces, ahí también tenemos que tener en cuenta ese tiempo, ¿no? Ese tiempo. Y bueno, pasando al segundo tipo de estudio de vida útil, que es el tipo de estudio en condiciones aceleradas, ¿no? Y vamos a ver por qué se va a acelerar este tiempo. El almacenamiento de los productos se realiza en condiciones adversas. Vamos a llevar este producto a temperaturas que no necesariamente son de almacenamiento. Se basan en la aplicación de principios de la cinética química sobre el efecto de condiciones ambientales, ¿no? Como temperatura, humedad, luz. Y bueno, todo esto con respecto a la velocidad de reacción, ¿no? El estudio de vida útil en tiempo acelerado, vamos a evaluar también atributos microbiológicos, físico-químicos y sensoriales. Vamos a exponer el alimento en condiciones adversas. Por ejemplo, si el producto se almacena a -18 grados, entonces vamos a llevarlos a temperaturas un poco más altas, a -10, a -5. Entonces el producto se va a ver un poco alterado, ¿no? Desde ese punto de vista. Las ventajas de este estudio de vida útil en condiciones aceleradas es que los tiempos son más cortos. Si el producto dura 2 años, entonces como vamos a proyectar su tiempo, lo vamos a poder hacer en 2 meses, en 2 meses y medio de repente. Entonces es más corto, porque en tiempo real tenemos que saber realmente cuánto tiempo dura el producto, ¿no? En cambio, en acelerado vamos a proyectar. Sirven para verificar la efectividad de un proceso, ¿no? Vamos a validar cambios en la formulación de un producto o control de calidad. Hay veces que los productos cambian su formulación, entonces podemos, con este estudio acelerado, podemos ver si es bueno, si no es tan bueno, entonces es una ventaja, ¿no? Las desventajas, los resultados tienen un margen de error, teniendo en cuenta que esa proyección va a tener un margen de error, ¿no? Pequeño, sí, sí, es pequeño. En algunas ocasiones se pueden desarrollar deterioro en el alimento que no sean en condiciones de almacenamiento habitual, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? Al llevar a estos productos a temperaturas que no son de almacenamiento va a haber una alteración, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos un aceite de naranja, está a temperatura ambiente, y lo llevamos a temperatura de 35, de 45, entonces va a haber algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, su coloración, ¿no? En su olor, van a haber algunas alteraciones. En los análisis microbiológicos y fisicoquímicos, en este estudio de vida útil condiciones aceleradas, se pretende estudiar diferentes condiciones de exceso de temperatura, examinando el producto periódicamente hasta el fin de la vida útil.
Los resultados obtenidos se utilizan para proyectar la vida útil del producto bajo las verdaderas condiciones de almacenamiento. Esta técnica se basa en la aplicación de la cinética de la velocidad de Arrhenius, que vamos a hablar de eso más adelante. El modelo de Arrhenius es un modelo cinético que se utiliza siempre para lo que es el estudios de vida útil de tipo acelerado. Es muy utilizado, ¿no? Hay otros modelos también, pero ahora nos vamos a basar en lo que es Arrhenius. Y vamos a establecer un vínculo entre el crecimiento de microorganismos y los factores que regulan el crecimiento, ¿no? Tales como, por ejemplo, la temperatura, el pH, la actividad del agua, la humedad, potencial redox, por ejemplo, ¿no? Y la temperatura se considera uno de los factores más importantes, ¿no? Más importantes, como ya lo estamos repitiendo varias veces, ¿no? La temperatura es fundamental, ¿no? En un estudio de vida útil. Y hablando un poquito sobre la ecuación de Arrhenius, o este modelo de Arrhenius, según Labuza y Ribot, describieron la velocidad como una reacción que cambia cuando se emplea diferentes temperaturas conocidas, ¿no? Ese es un modelo que ellos establecieron. Y bueno, la ecuación de Arrhenius fue establecida empíricamente basada en consideraciones termodinámicas, ¿no? Según Labuza y Ribot en 1982, y la modificaron en 1994, Ross y McKechnie. Y la forma más simple de esta ecuación es la que estamos viendo en pantalla, donde la velocidad de reacción es igual al factor exponencial, donde podemos ver la energía de activación sobre la temperatura y la reacción de la constante de los gases, ¿no? A modo de ejemplo, podemos estimar este tiempo acelerado en el modelo de Arrhenius mediante este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos pollo congelado a una temperatura óptima de almacenamiento de menos 18 grados centígrados y se está empacando una bolsa plástica, ¿no? Y el análisis experimental, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos una temperatura de almacenamiento de a menos 5, a menos 10, a menos 18. El tiempo de la temperatura de almacenamiento, que este pollo que estamos viendo, es a menos 18, pero lo vamos a llevar a temperaturas un poco más altas, ¿no? A menos 10 y a menos 5. Y vamos a establecer los días, ¿no? Tiempo en días, temperatura. Cuando trabajamos a menos 20 o menos 18 grados, vamos a ver vamos a trabajarlo al día 6, al día 30, al día 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Probablemente sean 90 días que dura esta, este pollo congelado, ¿no? A menos 18 grados, ¿no? Entonces, y vamos a llevar la temperatura de menos 10 y menos 5 a los mismos días, ¿no? Hasta los 90 días. Vamos a realizar análisis de mesófilos aerobios, por ejemplo, modo ejemplo, ¿no? Y bueno, los resultados de los aerobios mesófilos van a ser los siguientes. En la temperatura que ya hemos hablado, más o menos 20, menos 10, menos 5. En el día 6 vemos que hay una cantidad de aerobios mesófilos, ¿no? Por ejemplo, a menos 20 tenemos 60, a los 30 días 200, 280, 310, ¿no? Así hasta los 90 días. Podemos ver que en la temperatura de menos 20 tenemos 30.000 organismos identificados, pero ¿qué pasa si lo llevamos a una temperatura de menos 5 o menos 10? Vemos que se aumenta, ¿verdad? Entonces, son características o son resultados normales dentro de la temperatura, ¿no? Luego, vamos a usar el logaritmo neperiano para poder llevarlo a la ecuación de ahora, ¿no? Y entonces, es lo mismo, solamente que bajo bajo este logaritmo neperiano vamos a tener estos valores. Y eso lo vamos a utilizar luego cuando veamos en el paso 2, donde vamos a calcular la velocidad de crecimiento específica, ¿no? Para cada temperatura. Bueno, esto también podemos verlo graficando, ¿no? Las ordenadas usan el logaritmo neperiano bajo, por ejemplo, las unidades de UFC sobre mililitros en la fase exponencial y las abscisas podemos ver en el tiempo, ¿no? El tiempo en días. Podemos usar también software específicos, pero en la teoría esto es lo que siempre se ve, ¿no? Podemos ver
justamente lo que hablábamos, que en las abscisas de ordenadas tenemos la temperatura y la velocidad de reacción, ¿no? De estos mesófilos aerobios. Con los resultados de la velocidad de reacción de cada temperatura podemos calcular las constantes del modelo de Arrhenius, la energía de activación, por ejemplo, y el factor pre-exponencial, ¿no? Para este caso vamos a graficar las ordenadas, el logaritmo neperiano de la velocidad de reacción, a cada temperatura, y en las abscisas la inversa, ¿no? Uno sobre la temperatura absoluta. Recordemos que cuando se grafica de esta forma, la pendiente de esta recta es m. Y este valor es muy importante porque ya que vamos a poder reemplazar en esta ecuación, que es la energía de activación, m por r, ¿sí? Donde dice que en todos los casos será positivo. Y el intersecto del eje y, cuando el valor x es igual a 0, el factor exponencial del logaritmo es lo que vamos a poder observar, ¿no? En el paso 3 es donde nosotros vamos a ver justamente esta ecuación que siempre hemos visto en la universidad, ¿no? Donde y es igual a mx más b, donde m es justamente la pendiente que vamos a tener de resultado, y vamos a poder reemplazar, ¿no? Por ejemplo, m, la pendiente, x más b. Y estos valores, ¿de dónde lo estamos sacando? Lo estamos sacando justamente, perdón, estos valores los vamos a poder reemplazar, ¿no? Esta energía de activación, donde la R es igual a 8.31 44 joules, ¿no? Y ahora esto lo vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar y vamos a tener una energía de activación de 20848.53, ¿no? Y a esto mismo le vamos a realizar el logaritmo neperiano, donde es igual a 7.2494, ¿no? Una vez obtenido estos parámetros, pues vamos a proceder a calcular la velocidad de reacción a menos 18 grados centígrados. Vamos a reemplazar la ecuación y vamos a tener una energía de activación de 0.065596, ¿no? Pero a esto también le vamos a realizar, bueno, esto lo que significa es que esto es el valor de reacción o de cada de aerobios que se va a producir por día, mililitros por día. Por lo tanto, la velocidad de crecimiento específica a menos 18 es igual a 0.06559671 con el logaritmo neperiano, ¿no es cierto? Mililitros por día. Y procedemos a estimar, ¿no? Por ejemplo, si a menos 18 grados, nuestro valor límite es 1.1 por 10 a la 7 UFC por mililitros. Y si esto lo llevamos al logaritmo neperiano, tenemos este resultado. Porque todo lo que estamos obteniendo como resultado es el logaritmo neperiano. Entonces, por día, eh, tenemos este resultado que hemos obtenido, pero en la realidad, esto es lo que podemos obtener como máximo, ¿no? Entonces, si reemplazamos estos valores, vamos a poder determinar que nuestro producto dura 246 días aproximadamente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que este producto podría durar entre 8 meses aproximadamente, ¿no? 244, 246 días a menos 18 grados. Entonces, estos son los valores que nosotros, si bien es cierto, mecánicamente no se realiza, pero en nuestro software básicamente es lo que siempre se va a ver, ¿no? Y bueno, para ir terminando vamos a hablar un poco sobre lo que nosotros siempre nos apoyamos, ¿no? Que es la normativa involucrada, ¿no? Por ejemplo, tenemos una norma 071, MINSA-DIGESA, ¿no? Donde nos habla sobre los criterios microbiológicos de calidad sanitaria, ¿no? Y aquí vamos a definir los microorganismos asociados a la vida útil y la alteración de los productos tales como microorganismos aerobios, mesófilos, bacterias, heterotróficas, aerobios mesófilos, ¿no? Mohos, levadura. Entonces, nos podemos apoyar en esta normativa. También tenemos la conocida 591-2008, donde nos van a dar criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para alimentos y bebidas de consumo humano. Entonces, por ejemplo, ¿no? A modo de ejemplo, podemos ver aquí, si tenemos un producto que nos llega para ser vida útil, por ejemplo, de helados a base de leche, nos dice
qué criterios o qué agentes microbianos podemos estudiar, ¿no? Por ejemplo, aerobios mesófilos, coliformes, Staphylococcus aureus, Salmonella, Listeria, ¿no? Pero ¿qué pasa si es un helado? Solamente a base de agua. Entonces, cambia. Solamente nos van a pedir coliformes y Salmonella. Entonces, nos podemos apoyar con esta normativa, ¿no? Es de mucho uso, ¿no? También tenemos la RS 1020-2010, MINSA, específicamente para panadería y pastelería, por ejemplo, ¿no? Donde podemos ver si tenemos productos de pan de molde, galletas, bizcochos, ¿no? Entonces, nos van a decir qué parámetros usar. Si es pan de molde, podemos usar parámetro de humedad, acidez, cenizas, ¿no? Y también nos van a decir los límites, ¿no? Máximos permisibles, ¿no? Para poder trabajarlos. Si encontramos menos o más, pues esos resultados se van a indicar, ¿no? Se van a avisar al cliente o a la persona que esté involucrada, ¿no? También tenemos un plan HACCP para estudios de vida útil. Es muy importante los puntos críticos que se van a ver en cada proceso de este producto, ¿no? Y también tenemos tiempo de vida en anaquel, a modo de deterioro y factores ambientales críticos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos carne roja fresca, carne de ave, carne de pescado, entonces no van a, estos modelos no van a poder decir qué qué factores ambientales son críticos. Por ejemplo, en la carne, la oxigenación, la temperatura, la luz son factores críticos, ¿no? Que tenemos que tener cuidado. Y también nos puede decir qué tiempos podemos esperar, ¿no? De 3 a 4 días, de 2 a 7 días, de 3 a 14 días, ¿no? En distintas temperaturas, ¿no? Entonces, lo podemos apoyar con esta literatura, ¿no? Por ejemplo, si son quesos, helados, ¿no? Los factores críticos son la temperatura, la humedad relativa, ¿no? Y esta fluctuación, ¿no? De temperaturas también para helados, por ejemplo. ¿Qué tiempos nos van a durar? De 4 a 24 meses, de 4 a 12 meses si fueran quesos, quesos naturales o quesos frescos, de 1 a 4 meses si son helados, por ejemplo, ¿no? Entonces nos podemos apoyar con esto, ¿no? ¿Qué pasa si son estables en el gel o no perecibles, ¿no? Si son no perecibles, por ejemplo, como jugos concentrados congelados, ¿no? Que vimos un ejemplo hace un momento, los factores críticos son el oxígeno, la temperatura, el descongelamiento, si hay una mala manipulación, o de repente se rompe la cadena de frío, ¿no? Pero si todo está bien, normal, puede durar de 18 a 30 meses, ¿no? También podemos ver carnes, aves y pescado congelado, ¿no? Donde también los factores críticos es la oxigenación, la temperatura, la fluctuación, ¿no? Si es de res, cordero y aves, puede durar de 6 a 12 meses, ternera de 4 a 14, de cerdo a 4 a 12 meses, pescado de 2 a 18 meses, ¿no? Y igual con los alimentos congelados, preparados, ¿no? Donde la oxigenación y la temperatura son factores críticos ambientales que se debe cuidar. Y por ejemplo, en vegetales deshidratados de 3 a 15 meses, por ejemplo, ¿no? De carne deshidratada de 1 a 6 meses y de frutas frescas de 1 a 24 meses podría durar, ¿no? Entonces, justamente estas literaturas nos van a permitir apoyarnos para poder establecer un mejor resultado, ¿no? Y bueno, con toda esta información sería todo por ahora. Giovanna, no sé si habría alguna consulta. Muchas gracias, Diego, por la presentación. Vamos a la sección de preguntas, por favor. Sí, Listo. A ver, la primera pregunta, ¿no? ¿Qué tan importantes son los indicadores en los ensayos de vida útil? sí, bueno, los indicadores son muy importantes, ya que justamente esos dos indicadores, como valga la redundancia, nos van a indicar qué factores vamos a poder eh, buscar, ¿no? Por ejemplo, si vamos a tratar microbiológicamente, puedo ver indicadores eh, de bacterias, por ejemplo, o si fuera químicamente de pH, acidez, por ejemplo, ¿no? Si fueran indicadores, por ejemplo, de sensoriales, los atributos que no se deben alterar, por ejemplo, atributos de sabor, color, textura, olor, ¿no? Que siempre se debe mantener, ¿no? En los diferentes productos, ¿no? Gracias. A la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es un buen empaque para los alimentos? Sí, es muy importante, ya que el empaque es un factor de barrera, ¿no? Que va a permitir que nuestro producto, por ejemplo, si el producto dura un mes,
y tiene que estar un empaque al vacío. Entonces, es fundamental que ese vacío no se rompa, ¿no? O si de repente es un producto, una botella de repente, entonces hay que verificar que la botella esté bien cerrada, que esté bien sellada, porque no solamente porque el producto se puede dañar o puede perder sus atributos, sino porque al tener comunicación con el exterior y esta oxigenación va a favorecer las bacterias y puede dañar a las personas que lo consuman. Y mucho más allá todavía, si la persona ven que el producto está malo, entonces lógicamente ya no lo van a comprar, ¿no? Entonces el cliente se ve desfavorecido con eso también, ¿no? Tienen que tener cuidado con este factor barrera que es el empaque. Gracias. Por último, ¿a los productos perecederos se les puede hacer vida útil acelerado? Eh, sí se podría, pero como al inicio, como hablamos del tiempo de vida útil en tiempo real, es, eh, es mejor, es recomendable trabajarlo en tiempo real, porque si bien es cierto, se podría obtener algunos resultados en tiempo acelerado, pero por debajo de los 6 meses, o mejor dicho, ¿no? Por debajo de los 6 meses es mejor trabajarlo en condiciones normales, ambientales, o que el Ujú. producto indique, ¿no? Es mucho mejor, vamos a tener mejores resultados, ¿no? Se podrían comparar de repente a partir de 6 meses con tiempo acelerado, pero va a depender de lo que el cliente busque también, ¿no? Y debe haber mucha comunicación con el cliente. Y para terminar, como dije durante la presentación, en el tiempo de vida útil o los estudios de vida útil, es importante trabajar en conjunto, ¿no? Con todas las áreas involucradas, ¿no? Como microbiología, química, sensorial, y se deben escuchar todas las opiniones porque estos estudios se pueden enriquecer con muchas más ideas, ¿no? Si bien es cierto, hay productos que ya están establecidos y que son conocidos, pero hay productos que a veces pueden ser nuevos o puede tener una nueva formulación. Entonces, si bien es cierto, hay un encargado siempre, pero eh, estos estudios son muy interesantes para poder trabajar con más personas siempre, ¿no? Es lo que siempre se recomienda y lo que yo recomiendo también. Muchas gracias nuevamente, Diego, por la presentación del día de hoy. Gracias también a las personas que nos han acompañado. Los esperamos en los siguientes webinars. Que tengan buenas tardes. Gracias. Gracias, Ana. Buenas tardes.